Hola, hola mi gente linda, muchas gracias por estar aquí una vez más conmigo, se los agradezco mucho. Hoy tenemos una clase súper interesante. He venido haciendo cosas con telas licradas y drapeados y cosas así y he visto que les ha gustado mucho. Entonces tengo esta blusa que es muy linda, que ustedes la están viendo en pantalla. Pero antes que todo quiero recordarles que esta clase de telas, esta clase de prendas tenemos que hacerlas en telas licradas, completamente licradas. Esta blusa puntualmente tiene que estar hecha en una tela licrada que estire en todas las direcciones. Yo voy a usar una tela que es licrada en todas las direcciones, pero es un poco gruesa. Entonces si ustedes tienen una tela más delicada, también queda muy bien y queda quizás mejor porque le podemos dar más aumento en el momento del drapeado, de hacer el drapeado, y como la tela es delgada, es liviana, no se va a amontonar mucha tela. Entonces, bueno, eso en cuanto a la tela. Y en cuanto a las medidas, aquí debajo de este tutorial les estoy dejando la tabla de medidas para prendas licradas. La pueden usar sin ningún problema porque para este modelo podemos disminuir la talla sin temor a que nos vaya a quedar ajustado, porque el modelo nos permite, es más, nos pide que sea así. Entonces descargan la tabla de medidas y trabajan en la talla que sean ustedes. Y para que la blusa le quede bien, le quede perfecta, no tengan que hacer reducciones ni nada de eso. Otra cosa, ni nada de eso, ok. También ahí en la descripción, donde estoy dejando la tabla de medidas, estoy dejando los links de los playlists o de las listas de reproducción que creé para ustedes, para las personas que están empezando a aprender a hacer cómo hacer los básicos, cómo tomar las medidas, como un curso para principiantes. Y los otros links son para pantalones, vestidos de fiesta, para que ustedes, si están interesados en alguno de esos temas, simplemente vean un grupo de tutoriales en los que hago un desarrollo de varios modelos, bien sea de pantalones, de vestidos de fiesta, vestidos de novia, bueno, en fin. Ok chicos, agradecerles por lo que hacen por el canal, por el tiempo que dedican a ver los tutoriales, por los likes, por los comentarios. Pedirles que por favor se suscriban si no están suscritos, que compartan los tutoriales si les gusta. Y bueno, vamos a empezar entonces inmediatamente. Bueno, yo lo que voy a hacer es que aquí yo tengo mi tabla de medidas, tengo resaltada la talla 10. Voy a trabajar mi maniquí es más o menos entre la talla 8 y la talla 10, ¿no? Entonces voy a trabajar la talla 10 de la tabla de medidas para prendas licradas, ¿ok? Recuerden que hay una diferencia entre esta tabla y la otra tabla que yo siempre les he dejado, que es para prendas normales que no tienen ninguna clase de reducción de medida. Ok, entonces vamos a empezar. Voy a dejar un espacio aquí en esta parte porque lo voy a necesitar. Entonces voy a empezar más o menos de aquí hacia abajo, y voy a marcar el escote, que para el caso de mi maniquí son 8 centímetros y medio. Esta es la única medida que voy a marcar normal, sin basarme en la tabla de medidas, porque el modelo me lo pide prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, de altura de busto tengo 24 centímetros, entonces marco 24 centímetros, y de talle delantero para la talla 10 tengo 42, entonces marco 42. Ubico la mitad entre estas dos medidas, sería más o menos aquí, y voy a trazar unas líneas. Bueno, este es mi escote, aquí así. Ok, aquí también voy a trazar una línea porque como no tengo el margen, como dejé el margen, entonces, porque dejé este espacio porque lo va a necesitar, ¿no? Ok, entonces de ancho de espalda para el caso de mi maniquí son 34 centímetros según la tabla de medidas, 34 centímetros, entonces serían 17 centímetros de ancho de espalda, ¿verdad? La caída de hombro para las prendas licradas es de 3.5, ¿no? Normalmente es de 4, pero cuando son telas licradas lo hacemos de 3.5. Acuérdense que cuando las telas tienen elasticidad en todas las direcciones, las medidas cambian tanto al largo como al ancho. Por eso
prefiero dejar la tabla de medidas para que no se confundan. El ancho de hombro según la talla 10 son 11 centímetros y medio. Entonces voy a marcar mi hombro y trazo una línea. Ok, y en este caso lo demás es escote. Ahora voy a ubicar mis medidas. El contorno de busto para el caso de mi maniquí son 78 centímetros. 78 dividido en 4 me da 19.5. Entonces los ubico así sin problema, sin ningún aumento. La cintura para el caso de mi maniquí son 58 dividido en 4. Los coloco también así sin ningún aumento porque no vamos a hacer ninguna clase de pinzas. Entonces así de esta manera. Ok, y aquí voy a trazar una línea. Aquí en este caso yo voy a hacer la eliminación de la pinza. Voy a subir aquí 1,5 centímetros para no hacer pinza. Y ahí de aquí para arriba voy a marcar. Bueno, aquí parece que se me cortó la grabación. No sé, necesito contratar un asistente de grabación para que se dé cuenta cuando la cámara falla. Pero bueno, entonces les decía que aquí, de aquí hacia arriba, yo subí 1,5 centímetros de la cintura hacia arriba, y de ese punto marqué mi medida de costado, que según la tabla de medidas para prendas licradas es 17.5. Entonces yo lo marqué aquí así, y este sería entonces mi costado. Ya lo corregí, ya tracé una línea. Ahora voy a venir voy a traer esto aquí al centro delantero. Así de esta manera. Ahora sí queda mejor. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es que voy a trabajar aquí en la parte del cuello. Vamos a escuadrar aquí con la línea del hombro. Voy a escuadrar 9 centímetros. Así de esta manera. Trazar una línea y me aseguro que tenga 9 centímetros. Ok, que esta medida corresponde con la medida del escote de la espalda. Ok, y después de eso voy a salir 1 centímetro aquí hacia este lado. Esto es más o menos como cuando hacemos el cuello de chaqueta. Entonces es algo parecido, simplemente es porque va a ir la parte de atrás, entonces por eso tenemos que hacer eso. Ok, entonces ahora basados en esta nueva línea vamos a tratar de escuadrar hacia ambos lados. Así de esta manera, y hacia ambos lados. Esta es mi nueva línea, ¿no? Esta línea. No se me vayan a perder, voy a salir un poquito para que se puedan dar cuenta cuál es. Y de aquí voy a salir 6 centímetros a cada lado. Entonces 6 centímetros hacia aquí y 6 centímetros hacia allá. ¿Ok? 6 centímetros. 6 centímetros. ¿Ok? Entonces esta línea es de este punto. Yo voy a venir acá al escote. Así. Muy bien. Entonces ahora esta parte de aquí, de esta parte, vamos a venir a hacer como la sisa desde aquí. Entonces para eso vamos a apoyarnos, puede ser con esta regla más o menos, así de esta manera, que nos quede como un poco revocado. Aquí podemos darle más curvas si queremos, ya depende de qué tan adentro lo queramos. Si no lo queremos tanto, lo podemos hacer así, o le podemos dar un poco más de curva. Vamos a darle un poco más de curva porque se supone que el modelo es como así, como un poco escotado, ¿no? Entonces de aquí, de este punto, yo voy a trazar esta curva hasta la sisa. Ok, mire, esto queda así, pero no se preocupen que eso, por eso estamos haciendo esta prenda con las telas licradas, para que no va a haber problema, no va a haber problema en lo absoluto, que nos quede grande, que nos quede aquí la sisa, que se nos abra. No va a haber ese problema, pero tenemos que usar telas licradas en ambos sentidos y la tabla de medidas. O sea, con estas dos cosas pueden estar seguros que la prenda les va a salir perfecto.
Ok, entonces en este momento yo voy a cortar mi molde, lo voy a sacar para poder seguir avanzando y que ustedes también vean cómo va quedando, ¿no? Entonces corto por aquí. Así, de esta manera. Ok, muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a trazar dos líneas aquí en la mitad, más o menos a cualquier dirección. Puede ser algo así y algo así. Más o menos divido el espacio, más o menos divido este espacio en tres, más o menos. Aquí no me quedó muy bien, pero bueno, no hay necesidad tampoco de que quede tan preciso. Y voy a cortar el molde por esas líneas. Así, porque lo vamos a abrir. Ok, entonces una vez hecho eso, voy a traer un papelito aquí. Vamos a ver si en este papelito me caben. Esperen, miro. No. Voy a traer un papel. Vamos a ver si aquí nos queda bien. Así para que ustedes lo puedan ver. Ok, entonces aquí este molde lo vamos a abrir así de esta manera, más o menos. Si la tela que ustedes tienen es delgadita, como yo les decía, entonces aquí le pueden dar más aumento y va a quedar muy bonito porque no va a quedar muy pesada, no se va a ver mucha tela amontonada, ¿no? Pero si no es tanto, si no es tan delgadita, entonces le vamos a dar, pero no le vamos a dar tanto, ¿no? Entonces por ahora vamos a decir que le vamos a dar unos 8 centímetros más o menos. ¿Sí? Unos 8 centímetros de separación. Entonces vamos a fijar este para poder acomodar los otros. Así, de esta manera. Y aquí igualmente abrimos 8 centímetros. Otra cintica aquí. Y aquí simplemente si vemos que no quedó muy lindo el costado, simplemente lo corregimos, ¿no? Lo arreglamos, pero ok, muy bien. Ok, una vez hecho eso, vamos a trazar una línea recta desde aquí, desde este punto. Vamos a mirar, vamos a darle 2 veces la medida de cintura que tengamos. Entonces, si la medida de cintura para mi maniquí es, ¿cuánto dijimos que era? Son 58, entonces 58 por 2 me da 116. Entonces vamos a darle eso a este largo más, vamos a ver cuánto le damos de más, porque necesitamos que nos salga bastante larga. Ok, aquí para esto yo le voy a añadir un pedacito porque parece que no me va a alcanzar. Y la verdad es que entre más larga la hagamos, más lindo se va a ver o más opciones vamos a tener. Ya les voy a explicar. Entonces esta línea puede salir recta o puede salir un poco así como la estoy haciendo yo. No hay problema con esto. Entonces, bueno, entonces dijimos que son 116, entonces yo le voy a dar los 116, que es 2 veces la medida de mi cintura, y le voy a dar unos 20 centímetros de más. Entonces, eso es lo que le pueden dar, 2 veces la medida de la cintura y unos 20 centímetros de más. Ok, y ahora vamos a traer esta línea de aquí, del escote de esta parte, vamos a traerla.
Vamos a darle un ancho aquí al final de unos, puede ser unos 12 centímetros. Entonces aquí subimos 12 centímetros, puede ser. Y vamos a tratar de llevar esta línea allá, al escote, aquí esta parte, ¿no? El molde ya se hace grande y es un poco difícil. Así, puede ser así de esta manera, ¿ok? Y aquí en esta parte simplemente le vamos a redondear un poco para que no nos quede así en esa punta. Entonces más o menos sería así. Ok, si ustedes la tela que van a usar, porque estas telas no hay necesidad de filetearlas, aquí pues no queda bien ponerle un sesgo y a veces para hacerle dobladillo, si lo hacemos con zigzag y puntada grande va a quedar bien, o lo hacemos con puntada recta, larga, la puntada también va a quedar bien, pero también queda bien si simplemente lo cortamos y lo dejamos así. Este modelo, esta clase de modelo nos permite hacer esas cosas y a veces le da como una mejor caída y una mejor movilidad a la tela cuando no le hacemos orillo, pero siempre y cuando la tela nos lo permita, ¿no? Entonces, bueno, y si no, pues le vamos a dar el aumento de costuras, 1 centímetro a cada lado, y aquí le hacemos orillo, un dobladillo simplemente, y igualmente aquí, ¿ok? Entonces este sería nuestro molde delantero. Yo lo voy a cortar, lo voy a sacar para que ustedes vean cómo quedó, ¿ok? Ok, muy bien, entonces dejamos esto a un ladito y vamos a hacer el molde de la espalda, que es súper sencillo, no tenemos absolutamente ningún problema con esto. Aquí vamos simplemente a hacer los largos, entonces aquí diríamos que bueno, 2 centímetros no lo vamos a usar, pero marquémoslos. La altura de busto que dijimos que son para la talla 10, 24 centímetros. El talle de espalda, que son 39 centímetros. Así, entonces voy a marcar estas líneas. Así, sobre estas líneas voy a ubicar mis contornos. La medida de busto, dijimos que era 78. 8 dividido en 4 me da 19.5 sobre esta línea. Aquí bajé, esta es la línea de la altura de busto y esta es la línea de la cintura, ¿no? Quiero que se me vayan a confundir. Lo que pasa es que no necesito marcar todo el molde para esto porque solo voy a necesitar este pedacito. Entonces 19.5 los marco aquí sin ninguna clase de aumento. La cintura dijimos que era 58 para la talla de mi maniquí. Dividido en 4 me da 14.5. Así, de esta manera. Y aquí simplemente trazo mi costado y voy a rectificar los 17.5, que fue lo que dijimos para el costado, según la talla de mi maniquí, ¿verdad? Ok, así. Y aquí simplemente voy a trazar una línea. Aquí no es más. No le vamos a hacer pinzas, no lo vamos a hacer costura aquí. Esto va aquí a doblez de tela, o sea, esto ya fue toda la espalda. Eso fue muy fácil. Ok, entonces voy a cortarla. Perfecto, entonces así, de esta manera estarían listos nuestros moldes. Aquí me faltó cortar esto. Ok, entonces aquí estarían, estos serían los moldes de... Perfecto. Ok, entonces vamos a mirar, vamos a cortar a ver cómo se ve.
Ok, muy bien. Entonces yo aquí tengo esta tela. Quiero mostrarle. Es una tela brillante que tiene como escarcha, ¿sí? Como shiny. Entonces es una tela, como ustedes pueden ver, esta tela estira en ambas direcciones, pero es un poco gruesa. Entonces a eso a lo que me refería. Hay telas como la licra, que es más delgada, entonces le puede dar más aumento al momento de abrir el molde, ¿no? Entonces, bueno, esta es la tela que yo voy a usar. La tela tiene que ir licrada en ambas direcciones, tiene que estirar en ambas direcciones, pero además esta parte que va a anudar lo vamos a cortar al sesgo para ganar otro poco de elasticidad, ¿no? Bueno, entonces así de esta manera, y aquí voy, en este pedacito voy a poner este bebecito, que también lo voy a, oh, no, perdón, ahorita lo corto porque esto tiene que ir doble, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita lo cortamos. Por ahora voy a fijar esta. Y lo voy a cortar. Yo no le voy a dar aumento de costuras, simplemente lo voy a cortar así, ¿ok? Entonces, ok. Y aquí en esto vamos a coger uno de estos pedacitos, lo vamos a doblar y vamos a cortar este moldecito. Okay. Ok. Entonces ahora vamos a mirar cómo sería. Vamos a ponerlo en el maniquí, ¿ok? Entonces aquí tengo yo mi maniquí. Esperen, le quito esto para que me quede más fácil acomodarla. Entonces vamos a empezar con la espalda. Entonces la espalda sería así, más o menos. Ok. Y ahora vamos a ver esta parte. A ver cómo nos quedó. Ok, entonces aquí, bueno, aquí voy a, voy a coser esto aquí un segundito para que quede mejor. Okay. Ok, entonces ya lo uní, entonces ya podemos venir acá. Entonces vamos a, se me enreda con los alfileres. Ok, entonces aquí esta parte viene a unirse con esto y aquí a unirse con esto. Este es el costado. Ok.
Y aquí venimos y hacemos exactamente lo mismo. Esta tela es una tela muy linda, ¿no? Esta tela la usé para hacer un vestido de fiesta. Y bueno, me quedó este pedazo. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una blusa bien linda para el canal. Y así podría ser una blusa muy elegante. Ya todo depende de la tela. O sea, el modelo puede ser el mismo, el molde es el mismo, simplemente la tela. Si queremos hacer algo un poco más informal, usamos una tela más informal. Si queremos hacer algo más elegante, usamos una tela más elegante, ¿no? Entonces esto sería simplemente así. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente esto. Vamos a cruzar, simplemente podemos cruzarlo así, llevarlo, anudarlo a la parte de atrás. Y aquí dejar un gajo largo. Simplemente podemos hacer esta tela, como yo les digo, es bastante gruesa, entonces quizás para hacer una corbata me quedaría muy gruesa, ¿no? Pero ustedes pueden hacer una corbata o simplemente dejarla así, ¿no? Que también se vería muy bonita. O también podemos hacer esto. Podemos, tengo alfileres aquí que se me enreda. Podemos hacerlo así, pero podemos cruzar, hacer un cruce como una lazada, así como si se dan cuenta, una lazada, así de esta manera, para darle como más diseño aquí en la parte de adelante y así va hacia atrás. Entonces si se dan cuenta que queda con más diseño aquí en esta parte y es bonito porque no hay peligro de que nos quede abierto, que nos quede muy escotado, ¿no? E igual manera venimos aquí y hacemos una lazada como queramos, ¿no? Además aquí podemos, ¿saben qué podemos hacer? Podemos simplemente venir acá atrás, cruzar y volver hacia adelante y hacer la lazada adelante. Miren, también puede ser así. Si se dan cuenta, queda muy bien, queda muy linda. Y más si lo hacemos así una tela elegante, pues perfecto. Si se dan cuenta. Ya como yo les digo, si ustedes usan una tela que sea más delgadita, entonces aquí el nudo queda más pequeño. Por eso no le di tanto aumento, porque si no me iba a quedar mucha tela aquí amontonada, ¿no? Entonces eso es bien importante. Aquí viene así, queda arrugadita aquí, no hay problema, mucho mejor. Entonces ya, pues nada chicos, este era el modelo que tenía para ustedes hoy. Entonces puede llegar a ser una blusa muy elegante. Si usan una tela así, pueden hacer una falda o un pantalón palazo, por ejemplo, o una falda angosta largo Chanel, que sea un poquito más abajo de la rodilla. Entonces quedarían muy elegantes, muy bien vestidas. Entonces nada chicos, este era lo que tenía para ustedes hoy. Espero les haya gustado, espero les haya servido. No olviden descargar la tabla de medidas para telas licradas. No lo vayan a hacer con una tela de tejido plano que no estira, ni tampoco lo vayan a hacer con una tabla de medidas normal. Tampoco tienen que hacerlo sobre medidas porque esta tela nos permite trabajar por tallaje. Entonces descarguen la tabla de medidas para que puedan hacer este modelo y les quede muy lindo. Ok chicos, muchas gracias por todo. No olviden compartir el tutorial si les gustó y suscribirse al canal si no lo han hecho. Un abrazo a todos, los quiero mucho y gracias por estar conmigo. Y nos vemos en una próxima oportunidad.